celebrar la Eucaristía, celebrar la fe. En esta celebración, como siempre, invitarnos con la palabra de Dios y de su cuerpo y sangre de su Hijo Jesucristo. Saludamos con cariño a los hermanos que nos siguen a través de Radio Católica Internacional y oramos también por sus intenciones. Fíjense, la palabra que hemos escuchado es bellísima y pone de manifiesto una realidad que acompañó al pueblo de Israel, la iglesia primitiva, y esa realidad ha llegado hasta nosotros, y es la persecución. Siempre ha habido persecución en la iglesia y siempre tendremos persecución. El día en que como cristianos, como iglesia, debemos experimentar persecución, hay que ir corriendo y revisar el modo en que estamos celebrando y viviendo la fe. Porque somos tan santos que ya todos han abrazado la santidad, o nos hemos hecho uno con aquel que no cree en Cristo, como escuchamos en el Evangelio, los hombres, aquellos que se oponen a Dios. Y esa es la tentación, ser uno no tanto con Cristo, sino con aquellos que no piensan ni sienten como Cristo, ni saben nada de la fe cristiana. Entonces, el día que no experimentemos persecución, hay que revisar nuestra vida de fe, nuestra vida de iglesia como tal. Y en este sentido, no siempre, pero suele pasar, las persecuciones son signos de la fidelidad de la iglesia a Cristo. Las persecuciones son signos de la fidelidad del cristiano a las enseñanzas, en definitiva, a la persona de Jesús. El que es fiel a Cristo, el que es fiel a la iglesia, pues persecuciones tendrá, porque siempre va a encontrar a alguien que no entiende, que no comprende y que se declare enemigo de la iglesia. Entonces hay persecuciones, revisar, y si es por fidelidad a Cristo, pues bendito sea Dios que nos ha permitido ser fieles a Él a través de la iglesia. Y este drama, persecución, fidelidad, soledad, lo experimentó el profeta Jeremías. Mucho antes de Cristo, dice el profeta aquí, en aquel tiempo dijo Jeremías, son las confesiones de Jeremías. Aquí Jeremías lo que hace es abrir el corazón y poner de manifiesto todo cuanto ha sufrido por permanecer fiel a Yahvé, fiel a la fe, fiel a la alianza que Dios ha hecho con este pueblo. Dice el profeta, yo oí el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Acechemos a Jeremías, salgamos de Jeremías, matemos a Jeremías. Y la gran sorpresa que se llevó el profeta es que entonaban este canto de persecución también aquellos que él creía que eran sus amigos. Hay gente que está en torno a nosotros, hay gente que está a nuestro lado, y hay gente que le decimos hermanos, muy cercana a nosotros, que hasta se alegran cuando tropezamos y caemos, y se frotan la mano. No se escandalicen, pero es así. Y esto lo vivió el profeta. Aquellos que creían que eran mis amigos, también deseaban tropiezo, caída para mí. Interesante esto. Y la pregunta, ¿por qué el profeta ha sufrido esta persecución? ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué todo un pueblo, incluso el rey de la época, estuvo en contra de Jeremías? Todo un pueblo, increíble. El profeta terminó solo, como Cristo en la cruz terminó solo, ¿verdad? ¿Por qué? Queridísimos hermanos, en ese tiempo en que ese texto se escribe, había tres potencias, por así decirlo, que se peleaban entre ellas el poder. Está Siria, está Egipto y Babilonia. Entonces el poder asirio se derrumbó, vencieron a Siria. Y ahora, ¿quiénes están peleando por el poder? ¿Quiénes quieren adueñarse de Israel? Egipto y Babilonia. Entonces Israel se siente con miedo, con temor, y ahí entonces hay dos tendencias. Una, que todo el pueblo con el rey esté de acuerdo. ¿Y cuál es? Hacer alianza con Egipto para poder vencer a Babilonia. Hacer alianza. ¿Qué hizo el profeta? No. Nosotros no podemos hacer alianza con Egipto porque esclavos del faraón fuimos. Dejemos que Dios nos busque la historia. Él es el Dios de la alianza y Él es nuestro aliado. Y ayer luchó a favor de nosotros y vencimos. Hoy volverá a luchar y vencerá en nosotros.
La actitud nuestra es mantenernos siempre fiel a Yahvé, no volver ni hacer alianza con Egipto. Entonces todo un pueblo dijo, no, pero Jeremías está loco, ¿cómo es posible? Y pensar diferente y defender la fe y defender la alianza le costó a Jeremías experimentar la soledad, experimentar el abandono, experimentar el rechazo de su propio pueblo, queridísimos hermanos. Y ahí surgieron profetas falsos que decían lo que el pueblo quería escuchar. Jeremías se equivocó, todo cuanto ha pronunciado el profeta es mentira. Y ahí el pueblo escuchó lo que quería y no hicieron caso al profeta Jeremías. Y años después, todo cuanto Jeremías anunció, aconteció. Entró Babilonia, vencieron a los egipcios, por así decirlo, y todo se derrumbó, fue derrumbado en Israel. Israel fue llevado al exilio de Babilonia. El templo fue devastado, todo se derrumbó, todo. Israel fue llevado a Babilonia al exilio. ¿Y qué significa esto? Al final, el profeta tuvo la razón. Pero ojo, el profeta también experimentó, queridísimos hermanos, lo que significa la pobreza interior. La pobreza no solo en la dimensión económica, sino la pobreza, aquel pobre, aquel creyente, aquel que se fía única y exclusivamente en Dios. Y el profeta en su soledad no tuvo otro apoyo, no tuvo otra presencia, no tuvo otra realidad que le salvara y le sosteniera que el mismo Dios. Se mantuvo fiel. Y él descubrió que quienes se mantienen fieles a Yahvé, Yahvé se convierte en escudo, en baluarte, en salvación, en defensor. Y esto lo experimentó el profeta Jeremías también, queridísimos hermanos. En definitiva, ¿qué significa esto? Que vale la pena, sí. Vamos a encontrar personas que le darán la espalda a Dios. Vamos a encontrar personas que se apartarán de Dios. Y vamos a encontrar personas que nos van a proponer hacer lo mismo, queridísimos hermanos. Y el profeta nos dice, aunque experimentemos la soledad y aunque experimentemos el abandono de muchos, vale la pena permanecer fiel a Yahvé. Él es el Dios de la alianza y Él está de nuestra parte y Él va a luchar a favor nuestro. Y el profeta entonces, que le decimos hermanos, tuvo la razón. Entonces aprendemos de Jeremías y de esta primera lectura a mantenernos fieles a Yahvé, a mantenernos fieles a Jesucristo, a la iglesia, independientemente de las corrientes que encontremos en nuestro peregrinado. Y el Evangelio va en esta misma línea, queridísimos hermanos. ¿Qué dice Jesús a los apóstoles? No teman a los hombres, hermano culto, no teman, no tengan miedo. ¿Quiénes son los hombres? Aquellos que no han creído en Jesucristo y aquellos que se oponen a la iglesia. Cuando Jesús dice esto a los discípulos, la iglesia está experimentando persecución. Tenemos una iglesia perseguida, una iglesia pequeña, sí, perseguida, sí, pero una iglesia que dio testimonio de la fe. Y dice Jesús, no tengan a los hombres, no tengan miedo. ¿Y por qué? Porque aquellos que no creen en la iglesia, aquellos que se oponen y aquellos que persiguen a la iglesia, te podrían quitar la vida. Sientan miedo mejor hacia aquel que puede quitar el alma, por así decirlo, matar la vida en su totalidad. Y en este sentido, que le decimos, hermanos, ¿cuántas veces veamos en la escuela, veamos en la universidad, veamos incluso círculos, entre comillas, de amigos, o en el trabajo? A veces encontramos personas en círculos que creemos que son sanos, que toman decisiones que no son tan buenas. Y a veces nos llevan a hacer lo mismo. Y nosotros, ay no, porque si no lo hago, entonces me quedo solo. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo de que se aparte. No, queridísimos hermanos, es que la norma de vida para nosotros no es el mundo. La norma de vida no es ese círculo de amistad. La norma de vida no es lo que te dice fulano. La norma de vida para nosotros es Jesucristo. Y tú puedes decir sí, para mantener la comunión, para no estar solo, para no estar fuera de ese grupo, termino haciendo lo que el grupo me dice, me uno. Queridísimos hermanos, pero aquí dice Jesucristo que esta gente, estos hombres, no nos garantizan a nosotros la vida para siempre. ¿Quién te garantiza la vida para siempre? Jesucristo. Entonces vale la pena sufrir la soledad, experimentar el abandono, con tal de permanecer fiel a la persona de Jesús. Él nos garantiza a nosotros la vida para siempre, lo
anhela nuestro corazón. Él nos protege. ¿Y dónde sale esto en el Evangelio también? Cuando habla del cabello. Los cabellos están contados. Y con esto quiere indicar el evangelista que con esa actitud Dios está cuidando de sus hijos. Dios cuida de aquellos que le son fieles. Cuida de nosotros. Queridísimos hermanos, termino. En la fe experimentamos un combate espiritual. Y la buena noticia es que en este combate nosotros no estamos solos. Y la clave para poder vencer es la fidelidad a Jesucristo. Y el pobre que se apoya en Jesús nunca quedará desamparado. Nunca. Lo experimentó el profeta y la iglesia primitiva y la iglesia que hoy peregrina. Segundo, las persecuciones no son una razón suficiente para abandonar la fe, para renegar de la fe, para marcharnos a la iglesia. No, hay gente que cuando es perseguido se va. Hay gente que cuando experimenta la persecución se marcha. Las persecuciones, que decimos hermanos, son una hermosa oportunidad para dar testimonio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese testimonio que damos en medio de las persecuciones se convierte para los creyentes un llamado a la fe, un llamado a la comunión, a que se integre también en esto que nosotros creemos como iglesia. No reneguemos la fe. En las persecuciones no estamos solos. Podría alguien hablarte de ellas y te convence, sí, pero no te garantiza la vida para siempre. La vida nos la garantiza Jesucristo. Y en otro texto del Evangelio lo dice, sí, tendrán la vida eterna, tendrán el 100 por uno, sí. Eso sí, con persecuciones. Hay gente que son perseguidas por la razón que sea. Si somos perseguidos, ojalá que sea con nuestra fidelidad a Cristo. No demos otra razón.